Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar sobre la generación del 36, pero primero les tenemos que contar algunos datos importantes para entender este tema. Bueno, comenzando, la Guerra Civil Española fue prácticamente un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1936 y 1941, que se dio por el enfrentamiento entre fuerzas republicanas con las fuerzas franquistas, liderada por Francisco Franco. Bueno, Francisco Franco lideraba la parte nacionalista, que así fue como los denominaron, y la parte republicana hacía parte, era parte, perdón, de como de todo el pueblo apoyaba pues esa, esa ideología. Bueno, ya que hablamos un poco de Francisco Franco, pues profundicemos. Este fue un militar y político español que se convirtió en jefe de Estado y a su vez en dictador de España en el año 1936. Este fue partícipe de una manera muy marcada en la Guerra Civil Española junto con el general Emilio Mola, haciendo una sublevación hacia la República Democrática que el pueblo eligió. Al estar Francisco en desacuerdo con la opinión del pueblo, pues fue que comenzó la guerra civil como la conocemos. Bueno, esto trajo muchas consecuencias y efectos secundarios que fue la destrucción de hogares, los heridos en combate, los muertos, digamos que muchas cosas. Bueno, hablando más del tema principal, la generación del 36 consistió en un grupo de poetas, escritores y dramaturgos españoles que nacieron por los años 1905 a 1908. Esta se dio con el fin de desarrollar y poner en práctica proyectos que mejoren a nivel sociocultural y artístico a España durante la Guerra Civil. Bueno, en esta generación del 36, las personas se aliaron a dos, digamos, principales tendencias que prevalecían perdón, que prevalecían en ese momento, que era la poesía arraigada. Bueno, les voy a decir en qué consistía la poesía arraigada. La poesía arraigada pertenecían los escritores, poetas y dramaturgos que hacían parte del régimen franquista. Estos escritores destacaban a Francisco con un tono nacionalista, patriótico y optimista que representaba según esos autores, desembocando en la creación de textos con diferentes puntos de vista y con diferentes sentimientos. Por ejemplo, como el amor, el paisaje, la religión y pues la familia. Dicho esto, lo que la poesía arraigada, digamos que pretendía era volver al clasicismo, que consiste en prácticamente en replicar los valores de la antigua grecorromana, que se centra en el esteticismo, la sobriedad, la racionalidad, entre otras cosas, pues que tienen que ver con esto. Ahora, la poesía desarraigada. Esta poesía era la que pertenecían a los autores que no apoyaban a la dictadura de Francisco Franco. O sea, ellos no veían a Francisco Franco como una persona nacionalista, optimista ni patriótica, no. Al contrario, ellos creían que Dios los había abandonado y esto fue un tema muy controversial en esta época. En esta tendencia se destacó un tono más existencialista, pesimista y sobre todo de angustia frente pues, a la guerra civil. Bueno, eso fue lo que prácticamente pasó en ese tiempo. Bueno, luego de haber dado una introducción sobre la generación 36, nosotros escogimos dos autores de la poesía arraigada y dos autores de la poesía desarraigada. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con el primero. Luis Rosales Camacho cursó estudios sobre la filosofía y derecho en la Universidad de Granada aproximadamente en los años 1925. Bueno, luego de aquí se traslada a la ciudad de Madrid para continuar con sus estudios. De ahí entabla amistades con los garcilacistas. Este término viene del garcilacismo, el cual consiste en un movimiento literario que fue reconocido en los años 40 y su máximo exponente es Garcilaso de la Vega. Bueno, luego de eso, Luis Felipe Vivanco, Dionisio Ridruejo y José García Nieto se convierten en sus amigos más íntimos, por así decirlo, cuando estaba en su época de España. Bueno, su obra más reconocida como representación de la poesía arraigada fue la obra llamada La Casa Encendida, escrita en 1935. Este poema nos narra sobre un hombre que se enamora profundamente de una dama.
Bueno, el segundo autor de la poesía arraigada es Miguel Hernández. Miguel Hernández Gilabert fue un poeta y dramaturgo español que nació en Alicante en el año 1910. Su niñez decía abandonar la escuela para empezar a trabajar. Ese se hace gran amigo de un lector de la literatura clásica, y esto lo lleva por el camino de la poesía. Para el año 1930, Miguel comienza a publicar sus pequeñas obras con el tiempo que volverían muy reconocibles. Para ese mismo año viaja a Madrid para colaborar con diferentes poetas de la época. Bueno, Miguel tomó parte activa en la Guerra Civil Española, convirtiéndose en un soldado y poeta español. Este mismo llegó a escribir poemas y a crear textos de la misma guerra. Los escritos y poemas más importantes de Miguel Hernández fueron Perito en Lunas en 1933 y Imagen de tu huella en 1934. Y el más conocido, su obra más representativa, se llama El rayo que no cesa en 1936. Bueno, las obras de Miguel se caracterizaban por describir los sucesos que ocurrían en el centro de la guerra civil y la proyección de su visión hacia el futuro fuera de la guerra y los conflictos que ocurrían en aquel entonces en España. Bueno, después de ver a los poetas arraigados, vamos a ver los poetas desarraigados. Hoy vamos a hablar de José Hierro. Su nombre completo es José Hierro del Real. Este nació en 1992, un poco antes de que comenzara la guerra civil. Eh, en esta época él tuvo una infancia y una juventud muy dura, ya que, como bien digo, nació un poquito antes de la guerra civil, y cuando ocurrió la guerra civil él mantenía muy desgarrado con sus emociones, y esto lo podemos apreciar un poco en sus obras. Eh, en sus obras también podemos apreciar un poco lo que son los valores que él trataba. Él trataba un poco con lo que es la soledad, la muerte y la pérdida de la fe. ¿Por qué trataba con estos temas? Ya que vivió en una infancia muy dura y con muy poca autoestima, por decirlo así. Él mantenía muy decaído, y gracias a esto él quiso hacer estos libros con estos temas. También, a pesar de lo que vivió, a lo medida que fue creciendo, él también implementó un poco lo que era la ironía y el humor. Gracias a esto los lectores no se aburrían mucho y podían ver la reflexión que él hacía, pero no tan crudo y no tan derecho a lo que los temas que trataba, sino que también tenía un poco de humor y un poco de ironía. Las obras más destacadas de José Hierro son El dolor y yo, Con las palabras que tengo y Teclas de un piano. Bueno, después de hablar un poco de José Hierro, vamos a hablar de Carlos Bunzoño de Prieto. Él nació en España, y después de un poco de su nacimiento, su familia le tocó trasladarse a la ciudad de Oviedo, ya que su mamá sufrió un poco una grave enfermedad. Allí Carlos vivió un poco de su infancia, su juventud, por lo que su tía abuela, Manuela Fernández, fue la que más lo cuidó a él, ya que su mamá se fue a una muy temprana edad, que fue en 1934, y su papá se marchita a México. Cuando comenzó el bachiller en Ovetense, lastimosamente ocurrió la guerra civil durante unos meses. Esto ocurrió en 1937. Ya en 1938 él vuelve a su bachiller normal, y su profesora de literatura, Carmen, ella ve un poco de talento en él y le presenta a Damaso Alonso, que es un filósofo y estudiante en letras. Este le cogió cariño a la filosofía de las letras, por lo que siguió sus estudios con él. Aunque no fue muy relativo en la generación 36, él con su corta edad y sus versos pudo expresar mucho en esas épocas, ya que lo que él hacía era que él no se dejaba ahuyentar, intimidar de la crueldad y la política que ejercían en estos mundos, y se caracterizaba por expresar lo absurdo que es el mundo, y también hablaba mucho del hombre de la existencia, ya que estudió filosofía, y también de la crueldad. Los libros que él hizo, más importante fue la teoría de la expresión política y el irracionalismo político. Para finalizar, la generación 36 consistió básicamente en un movimiento sociopolítico y cultural de la época de 1936, en la que muchos escritores, poetas y dramaturgos se unieron para expresar lo que sentían y lo que creían, frente a esta situación que se dio por la dictadura de Francisco Franco. Las personas se dividieron por dos tendencias populares de la época, las cuales fueron la poesía arraigada y la poesía desarraigada, en la cual no tenían nada en común, solamente el hecho de que se crearon por la guerra civil
para que las personas creyeran y se expresaran dentro de lo que seguía cada poesía. Aunque hubo muchos colaterales, el fin de la guerra civil dio esperanzas